Hola amigos emprendedores, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Estamos ya pues iniciando un año muy interesante porque en realidad pues llevamos pasando por diferentes procesos desde el 2020 cuando toda esta locura de la pandemia comenzó y creo que ha sido un cambio positivo en muchos aspectos para todos como emprendedores y también ha tenido sus retos y sus desafíos. ¿Cuál de las dos opciones ustedes creen que ha sido la mejor en sus negocios? Yo se los dejo esto como una reflexión, supongo que ya la tuvieron, pero si no, que sea una reflexión para el año nuevo. Y bueno, pues como bien nuestro queridísimo amigo Marco Ocampo, nuestro analista financiero favorito, nos ha acompañado durante todo este proceso y el inicio de la pandemia. Pues hablándonos un poco sobre cómo se ha comportado la economía en general en México y en otros lugares con las empresas. ¿Cuál ha sido esta perspectiva? Creo que es muy valioso saber el que está inmerso en todo este mundo financiero, qué es lo que podríamos esperar para el año 2022 y bueno, pues hacia dónde puede ir esta tendencia que a nosotros nos maravillan porque pues nos podría dar una idea de hasta dónde pudiéramos llegar, hasta dónde no, con qué tenemos que tener precauciones. Y bueno, pues Marco, la verdad te doy muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, por regalarnos un poco de tu tiempo y bueno, pues también por ayudarnos y compartirnos un poco de estos datos. Bienvenido, Marco, ¿cómo estás? Muchas gracias, Den. Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo ha ido el año? Muy bien, pues ya sabes, cerramos un año muy retador, ¿no? Estábamos platicando antes de empezar esta entrevista que yo creo que para muchas personas el año 2021 fue muy inconsistente, muchos cambios, muchos movimientos, muchas cosas impredecibles que de repente llegaron. Llegó la vacunación, ya estamos vacunados. Bueno, pues aparentemente después de la vacunación todo empieza como, se ve como que empieza a agarrar otra vez algo estable, pero Eso. llega otra variante COVID y entonces es como otra vez entras en esta parte de qué sigue, qué va a pasar, ¿no? Entonces, ¿tú cómo crees, Marco, que nos fue en 2021 o cómo te fue en 2021? ¿Cómo crees que fue el mundo, la economía en 2021 y cómo va a ser para 2022? Pues mira, híjole, la verdad es que a mí de este lado me gustaría arrancar con una cita de un economista muy famoso. Él dice, una crisis no se acaba hasta que se arregla el problema, ¿no? Y para mí esa fue la historia de 2021, ¿no? Recordarás y un poco por lo que platicábamos hace un año, nosotros del lado económico y del lado financiero y del lado del análisis, pues teníamos análisis donde no teníamos una perspectiva tan clara, sabíamos que las cadenas de suministro se habían roto, que algunas empresas habían quebrado, y que esto iba a generar presiones, ¿no? Sobre los productos. Y bueno, algo muy conocido del lado de la teoría económica es eh, cuando la oferta de productos se ve presionada o hay un choque, y esto quiere decir que cae la producción. Naturalmente, lo que va a suceder es que los precios inmediatamente reaccionarán y tenderán a subir, ¿no? Pero no esperábamos presiones inflacionarias y no esperábamos comportamientos como los que ha habido en muchos sectores, ¿no? Por ejemplo, sector metal, de repente los precios de los metales se fueron a niveles récord. eh, Muchas de estas empresas pues, han tenido ganancias extraordinarias, ¿no? Tampoco esperábamos la crisis en el sector agro, ¿no? Muchos productos, insumos de fertilizantes para el sector agro a principios del año pasado, pues sufrieron presiones inflacionarias, la verdad es que bastante fuertes a nivel mundial. Entonces, la verdad es que ha sido un año bien desafiante, ¿no? Bien desafiante. Te comentaba hace rato, nosotros pues, llegamos a tener
crisis dentro del equipo, ¿no? Por ahí, pues, algunas crisis de personal, pero bueno, cosas que pasan, ¿no? O sea, al final, eh, justo como lo dices, pues la vacunación viene a jugar esa carta de el comodín, A ¿no? mitigar un poco, ¿no? Sí, correcto, pero esto, esto va a empezar a ser un juego más de ser un comodín a ser un as, ¿no? Pero para quienes tienen una buena mano, pues jugará muy bien, y para quienes no tienen una buena mano, no les va a ayudar en nada, ¿no? Y justamente la parte de los escenarios y de las perspectivas económicas para 2022 van muy de la mano de la tasa de vacunación. Entonces, a mayores tasas de vacunación, pues se espera que la economía se vaya recuperando, pero a menores tasas de vacunación se esperan algunas presiones adicionales más fuertes para las economías, y estos serán casos que se presenten mayormente en economías pues emergentes, ¿no? Como son las economías latinoamericanas, pues México incluida dentro de estas, ¿no? Oye, y justo mencionas algo que es súper importante y es el tema de la inflación, ¿no? Porque entonces, aparte de la inflación, viene también un aumento del salario mínimo. Entonces, creo que también ese es otro reto para pues, muchas empresas. Y es, yo creo que principalmente de alimentos, pero bueno, no sé en realidad eh, cómo va a repercutir todo esto. ¿Tú cómo crees que va a repercutir? ¿O qué has visto? Pues mira, realmente la inflación ha tenido unos efectos muy fuertes sobre las economías y sobre las empresas, ¿no? Hace unos pocos días fue reportado el índice nacional de precios al productor, y este reporta un incremento de 9,90% para la primera quincena, me parece que es de diciembre, si no ahorita les corroboro el dato, ¿no? ¿Esto qué nos quiere decir? Pues obviamente que la inflación pues seguirá creciendo, ¿no? Eso será normal durante cuando menos estas dos quincenas, ¿no? Y la primera de enero, tal vez por ahí de mitad de febrero podemos empezar a apreciar alguna caída dentro de los índices inflacionarios, viendo un poco lo que pasa con el índice nacional de precios al productor. Pero realmente, ¿cuáles son las afectaciones? Bueno, las afectaciones, vamos a empezar desde las familias, vamos a las empresas y después vamos a los gobiernos, ¿no? Para las familias, pues las familias de menores ingresos o de ingresos eh, poco recurrentes, con poca capacidad de ahorro, eh, pues se van a ver afectadas principalmente por los precios de los insumos agrícolas y energéticos, ¿no? Del lado del gas, del lado de la gasolina, eh, obviamente del lado de la carne y de los granos, pues van a jugar efectos muy adversos sobre el ingreso de las familias, pues que lo tengan mucho más justo, ¿no? Que el ingreso no sea tan fuerte, y obviamente pues esto va a generar presiones del lado de las familias en los cuales ellos tengan que redirigir parte de su gasto. No sé si ellos gastaban o ellos pensaban en comprarse pues algún electrodoméstico, algún mueble, ropa o algo así, pues va a presionar el consumo de este tipo de bienes y lo va a redirigir hacia el consumo primario, ¿no? Hacia consumo de corto plazo, porque la gente pues tiene que vivir, tiene que comer y tiene que trasladarse a sus lugares de trabajo. Entonces, pues lo más seguro es que a muchas de las familias sufran este efecto inflacionario de aquí a la primera, cuando menos a la primera quincena de febrero. Eh, pero ¿qué es lo que está alimentando esto? Bueno, creo que esas son las preguntas más importantes y más interesantes de tratar.
¿no? Creo que el efecto inflacionario pues va a pasar por todo el tipo, por todos los agentes económicos y cada agente económico va a tener que aprender a tomar decisiones y va a tener que aprender a saber jugar con las decisiones de los otros agentes económicos. Eh, si bien no se tiene, digámoslo, una certidumbre acerca de los tiempos y las magnitudes que los efectos inflacionarios puedan tomar, sí podemos recalcar varias cosas, ¿no? El efecto inflacionario se ha dado principalmente en las materias primas. Esto viene muy encadenado a la producción de las materias primas. Y este efecto inflacionario hemos observado que ha ayudado a las empresas productoras de materias primas y ha afectado a las empresas cuya estructura de costos sea dependiente de materias primas, ¿no? Y generalmente, pues es el sector secundario y el sector manufacturero. ¿Esto qué genera en las empresas? Bueno, esto genera afectación en los márgenes, esto genera adelgazamiento en sus márgenes, ¿no? Recordemos que en un estado de resultados, pues primero vienen las ventas, ¿no? Luego viene el costo de ventas. Y si el costo de ventas incrementa de una manera exponencial y tú no puedes ajustar el precio al que vendes, el primer impacto que vas a observar en una empresa es el adelgazamiento de tu margen bruto, ¿no? Esto te deja con un mucho menor ingreso para poder cubrir tus costos operativos, financieros y fiscales. Entonces, obviamente, estos efectos, pues, son parte de los efectos que se están punteando. Estas afectaciones también son parte un poquito de la cadena productiva y de la cadena de suministro a nivel global, ¿no? Entonces, bueno, sí que son factores que están afectando, pues no solamente a México, sino a todas las economías del mundo. Eh, y en general, esto va a traer una serie de factores de encadenamiento para la economía y esto va a estar muy ligado de lo que pase del lado de la política monetaria con las tasas de interés, ¿no? Las cuales podemos observar que van a empezar a crecer. Todos los países o la mayoría de los países tienen estimado crecimiento en las tasas de interés. Y esto lo hacen para poder manejar el consumo de las personas, de las familias y de las empresas y poder disminuir eh, el nivel de consumo y que esto haga que la demanda disminuya y los precios puedan llegar a equilibrarse de cierta manera. Entonces, eh, no es tan positivo porque obviamente las economías hoy en día necesitan ciertos estímulos. Recuperarse, ¿no? De todo el 2020. Exacto, y necesitan estímulos fiscales y monetarios, es decir, tasas de interés bajas para que las empresas puedan invertir y puedan obtener créditos y poder comprar inventarios y poder invertir en planta y, digamos, hacer una serie de cuestiones. Que si tú subes la tasa de interés, pues automáticamente el costo del dinero incrementa. Y si Claro. incrementa el costo del dinero, pues tú vas a tener que discernir entre si hacer un proyecto o comprar inventario y las personas van a tener que discernir entre si consumir o no consumir porque les va a salir más caro. Entonces, los escenarios son complejos y es como yo te decía, justamente la tasa de vacunación va a ser ese comodín que más bien se está configurando y se está volviendo un as. Pero si tú tienes una mala mano y no supiste jugar bien tu mano durante estos 2 años, pues lo más seguro es que con eso no puedas hacer nada, ¿no? O sea, no puedas mitigar los efectos inflacionarios y esto al no poderlos mitigar vas a tener que subir la tasa de interés, pero tu producción todavía está baja y todavía no has generado los niveles de empleo necesarios y entonces vas a generar nuevas presiones sobre la economía y vas a hacer que la recuperación sea mucho más lenta. Entonces, eh, para justamente para países
pues, latinoamericanos, parte de los riesgos, pues es esta condición de financiamiento más estricta, ¿no? Que va a poner el Banco Central, en este caso, pues es el Banco de México. Wow. Condiciones de desanclaje de las expectativas de inflación, eso también puede ser algo muy, muy adverso que el Banco Central, de hecho, el Banco Central de Argentina ya puso una condición de este tipo. Entonces, pues realmente Argentina está pues ahí en el limbo de nadie sabe qué va a pasar con Hijo. Argentina. Pues por ahí Brasil trae, si no mal recuerdo, trae una inflación del 10% o más de 10%, ¿no? Lo cual es abismal. Eh, y esto empuja a los gobiernos a retirar los estímulos para contraer la demanda, ¿no? Y si tú contraes la demanda, pues vas a afectar las tasas de crecimiento de Wow. los países. Entonces, ese es el escenario inicial, ¿no? Sí, Como les estoy decía, sudando, ¿eh? pues justamente es pasar de la perspectiva de las personas, de las familias, después la de las empresas, que justamente, pues aquellas empresas que estén muy ligadas a la producción y al comercio, digamos, a nivel de mayoreo de materias primas, y quienes puedan jugar con sus contratos, ¿no? Y poder alinear sus contratos, pues van a lograr hacer buenos negocios y van a llevar la empresa a buen puerto. Pero quienes queden expuestos a la última parte, que ya es el comercio directo, ¿no? Ya contra consumidores finales, pues son los que van a quedar más expuestos, ¿no? Más expuestos al movimiento de los precios, y las empresas en la que su estructura de costos quede muy anclada del costo de las materias primas también van a estar muy expuestas a que sus márgenes se adelgacen, ¿no? Y para resumir, bueno, pues ya el gobierno, como les comentaba, pues va a tener que decidir, eh, entre si seguir apoyando la economía y fomentar que crezca, pero esto va a traer una presión inflacionaria y va a hacer que la gente pierda capacidad de ingreso, ¿no? Y aquí es donde nos regresamos al tema de las familias, de tienes que decir, oye, o me compro esto o comemos, ¿no? O pago la gasolina y comemos y tengo que ir a trabajar. Eh, que eso pasaría ante un incremento muy fuerte de la inflación. Entonces el gobierno va a tener que discernir entre si seguir apoyando a la economía o frenar el proceso inflacionario. Y ese es el escenario inicial, ¿no? Ese es el escenario en el que al día de hoy estamos. Entonces, es un escenario, pues la verdad es que bien complejo, ¿no? Y se espera que esto pase durante el primer semestre de 2021, ¿no? Este escenario que es así, 2022. de 2022, perdón, que es así de complejo. Y después, para el segundo semestre de 2022 se espera pues ya una normalización de las políticas económicas, pero aquí es donde hay que meter el acelerador en la vacunación y en detener o hacer más lenta la progresión del COVID y la existencia de nuevas variantes, ¿no? Aquí es donde tienen que meter mucho el acelerador los gobiernos y frenar los contagios y frenar que tenga la capacidad de seguir mutando, porque conforme vayan apareciendo nuevas olas, pues esta presión va a seguir existiendo. Entonces, pues justamente ese es el escenario inicial, ¿no? Al que nos estamos enfrentando a principios de 2022. Ok, ok, no, pues sí suena un poco retador, creo que para todos tomarlo en cuenta porque pues al final muchas de estas personas, ¿no? Tú lo hablas a nivel de familias, a nivel de empresas también y de gobierno, pues está también la parte de, ok, no, tengo este adelgazamiento en mis ingresos, pues necesito un préstamo, necesito un financiamiento, necesito un crédito, necesito algo que me ayude a recapitalizar para que entonces pueda encontrar la manera en la que puedo salir adelante con mi familia, con mi negocio, con todo esto. Entonces, justo hablamos de este tipo de movimientos, el aumento de tasas de interés y todo lo demás. Y bueno, al final
Entonces tú recomiendas, si es viable, tú qué recomiendas que es viable ahorita o buscar financiamiento o mejor esperar o en qué punto tal vez ellos, pues, los negocios puedan decir, ahorita es momento para buscar uno o ahorita mejor espero y hago magia para ver cómo Pues, sobrevivo. pues mira, o sea, a nivel de un manejo de un portafolio o de un portafolio de inversión o de un portafolio de alguna familia o de manejo financiero a nivel de una familia o una empresa, lo más recomendable así al día de hoy es mantener buena liquidez, ¿no? Buena liquidez para cachar las oportunidades que nos regala el mercado, ¿no? Identificar plenamente esas oportunidades e invertir en eso, ¿no? Porque ahí va a haber buenas opciones de crecimiento para quien sepa manejar el dinero de ese lado, ¿no? Después, indudablemente, la otra gran opción o el otro gran consejo es disminuir los montos de deuda, ¿no? Y más los de crédito de corto plazo. ¿Por qué? Porque se espera que las tasas de interés suban cuando menos 100 o 125 puntos base, ¿no? Eso quiere decir que si hoy la tasa está a 5,50, pues va a subir a 6,75 para finales del año que viene. Cada incremento de esa tasa, pues la mayoría de los créditos son a tasa flotante. ¿Qué quiere decir eso? Que va incrementando conforme la tasa del Banco Central va incrementando. Entonces, obviamente, pues tú vas a pagar mucho más por el mismo crédito o vas a pagar un porcentaje más. Entonces, no es conveniente que tengas unas posiciones de crédito abiertas pues demasiado grandes, porque si esto incrementa, o sea, imagínate el doble efecto, tienes inflación y después tienes superendeudamiento, ¿no? Si incrementa la inflación, pues tienes que gastar más para poder comer y para poder llevar a cabo tus actividades normales y realizar tu vida. Y luego del otro lado, para que el gobierno frene la inflación, va a subir la tasa de interés. Entonces tienes que pagar más. Entonces, si tenías algún colchoncito para ahorrar, bueno, pues te lo comes, ¿no? Pero ¿y si no? ¿Y si no, qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar súper ajustado? O si no, es que vas a empezar a jalar dinero de los ahorros. O ya en el peor de los casos, pues vas a tener que discernir entre si comes y qué comes para pagar la deuda o no pagarla e irte a buró. O sea, el escenario inicial la idea no sería súper endeudarte a menos de que vayas a hacer algo muy productivo con eso y que estés midiendo la rentabilidad de ese proyecto y logre cubrir el costo del financiamiento. Porque si no es así, no es una buena opción, cuando menos durante el primer semestre de 2022, a menos de que empecemos a observar otro tipo de comportamiento en la economía a nivel mundial, no sería lo más recomendable. Esto no quiere decir que no se haga, ¿no? Cada gente tomará sus decisiones y evaluará la rentabilidad de cada proyecto. Pero sí y al igual que yo se los decía el año pasado, no son años de hacer cosas a lo tonto, sin pensarlo y sin tener los números en la cabeza, porque esto se puede salir de control de una manera muy fácil, ¿no? Y esa es justo la idea, son años que te exigen analizar las cosas, que te exigen pensar y que te exigen discernir, ¿no? Y decir, bueno, tengo estos dos proyectos, ¿qué es más rentable? ¿Y qué es más rentable en qué plazo de tiempo? Y entonces tomar decisiones con una cierta información. Mm, No creo que sea buena idea tomar decisiones por creencias o con algo que no esté bien justificado. Claro. Solamente ese sería el Y, por comentario. ejemplo, para todas aquellas personas que están ahorita planeando abrir nuevos negocios para pues todo este 2022, pues justo están en esta base de cero. ¿Qué les recomiendas que puedan hacer o tomar en cuenta para que pues puedan avanzar, puedan empezar a consolidarse y que de repente en marzo, en mayo, en junio, algo que no está previsto pueda pasar,
que pues al menos no los tire por completo, ¿no? Pues mira, es que justo aquí es donde Primero que creo no se que, endeude, ¿no? sí, no, mira, justo aquí es donde me parece interesante revisar cuáles son las expectativas de inversión, ¿no? De los grandes inversionistas. Y ellos lo que te van a decir es, primera mitad de 2022, sectores cíclicos de la economía y aprovechar el último coletazo de los precios y ponerse bien vivo en los sectores que van a dar ese rendimiento extra. Y para la segunda mitad de 2022 están buscando más sectores contracíclicos, es decir, sectores que si los precios se caen y si la economía tiene, digamos, eh, o de repente presenta alguna adversidad, puedan soportar el, justo el precio, el costo de la inversión, ¿no? Entonces, inicialmente esa es la expectativa, ¿no? Y ahí, pues, tú verás las tesis de inversión de los principales bancos y van sobre esa idea. Eh, yo lo que creo es que hay que aprender bien, si tú vas a poner un negocio, tienes que saber bien en qué te vas a meter, tienes que conocer bien la tendencia de ese tipo de negocios y conocer bien la estructura del mercado al que te estás metiendo. Eh, no, y es justo un poco como el año pasado, yo les comentaba, no es un mal año para hacer negocios, pero es un mal año para hacer negocios tontos, ¿no? Porque ahora, si el año pasado ya traíamos algunas dificultades, pues ahora le vamos a incrementar dos más, ¿no? Que es la inflación y es la tasa de interés. Dinero más caro y tu dinero cada vez va a rendir menos. Entonces, y además le metes un proyecto, todo tu dinero, sin saber de qué se trata el negocio, sin saber cómo operar esa empresa, sin tener información del mercado, pues creo que ya es una muy mala combinación, ¿no? O sea, para mí, yo te diría, bueno, pues investiga, aprende, ve qué es lo que se necesita, ve cómo se maneja el negocio, o sea, empápate un poco, conoce bien y sé, y que sepas de dónde rascar y buscar clientes, pero que también que sepas cómo funciona el esquema de costos de ese negocio en particular. Porque si no lo sabes, lo más seguro es que lo quiebres, que te quedes sin dinero, que te quedes endeudado y que el poco dinero que te quedó no te alcance para vivir. Claro. Ese es el peor escenario. Entonces, eh, si tú lo pones en perspectiva, ¿no? Pues creo que es bueno tener o tomar decisiones con buena información, ¿no? O sea, creo que todavía este año te lo exige un poco más, ¿no? Claro. Híjole, pues sí, yo creo que son muy buenas recomendaciones. Creo que para todas aquellas personas que van a empezar, pues no lo echen en saco roto porque creo que vale mucho la pena. Y bueno, pues creo que también es información súper interesante que a muchos pues de todos, ¿no? En realidad que tenemos negocios, que queremos empezar nuevos negocios, que estamos como muchas veces en esa cuerda floja o en esa incertidumbre de qué hacer, creo que son muy buenas recomendaciones. Pues ya para cerrar, Marco, pues qué consejo le darías? Bueno, ya nos diste muchos consejos, ¿verdad? Pero ¿qué consejo les darías a todas aquellas personas de dónde pudieran investigar, dónde pudieran empaparse de esto, cómo pudieran ellos encontrar, porque hay mucha especulación muchas veces en los medios, ¿no? Mucha Claro. manipulación de la información, entonces es como, voy a vender huevo y luego no, voy a Sí. vender a lo mejor unos tacos, ¿no? Luego no, ¿sabes qué? Voy a hacer marketing digital o voy a hacer esto otro. Y no hay claridad porque la gente no sabe cómo informarse o dónde informarse. Pues mira, o sea,
lo ideal es que Criptomonedas también, ¿no? Que ahorita está de moda y el metaverso. eso, sí, eso es bastante agresivo, ¿no? Mira, lo ideal es que uno vaya a las fuentes primarias, ¿no? Lo ideal es que uno pueda acceder a fuentes primarias que nos den un poco de información de cómo es que se comportan, ¿no? Generalmente pues eran fuentes oficiales, ¿no? En un segundo punto, pues buscar un poco de fuentes secundarias. Sí que es más complicado, ¿no? A veces hay muchos sesgos, eh, pero tú puedes extraer un poco de la experiencia de cada persona a la cual se dedica a un negocio, pues tal vez no es el mismo, pero un poco semejante al que te quieres dedicar. Puedes extraer las ideas puntuales de cuáles son los riesgos que ellos perciben y cómo ellos ven para adelante, ¿no? Nosotros lo hacemos y nosotros tenemos pláticas, pues, con empresarios, con directores financieros. Y nosotros lo que hacemos es, bueno, decir, oye, ¿cómo estás manejando tu tema de cobranza? ¿Cómo estás manejando tu tema de inventarios? ¿Cómo estás manejando tu tema crediticio? Y con base en todas las opiniones de cómo lo maneja cada quien, pues sí que podemos nutrir mucho nuestra perspectiva de quiénes están tomando las mejores decisiones. Un poco pues también analizándolo con el tracking del día a día, ¿no? De lo que de lo que nos está pues mostrando la economía. Una fuente de información primaria pues puede ser el INEGI, ¿no? Yo lo que sí les aconsejaría es, pues si ustedes tienen a la mano acercarse a algún economista o algún financiero y preguntarle algunas cosas, pues generalmente saben dónde buscar información acerca de los precios, de cómo va la producción de tal sector, de cómo se está comportando. Y lo ideal sería también justo buscar una opinión un poco más informada de ese tema, ¿no? Y de alguien que lo pueda ver desde fuera, ¿no? Sin el interés propio, sino que tenga esa perspectiva sin el sesgo de que quiero hacer esto, ¿no? Sino que lo vea con una perspectiva de decir, mira, pues este es el panorama que yo te estoy enseñando, ¿no? Si tú lo quieres hacer con todo y este panorama, pues tienes que, o sea, creo que sería bueno que justifiques por qué, ¿no? O sea, que eso va a hacer más rica la discusión y va a ser más rico el análisis y va a ser más rico la toma de decisiones. Entonces, para mí, eso sería lo ideal, ¿no? Así que, pues, cuando van empezando las empresas, pues uno tiene que discernir entre usar los recursos en esto o en el otro. Pero mucha parte de las empresas que han quebrado o que han caído en impagos, pues es Ujú. porque no han tenido la toma de decisiones más idónea y porque no se han acercado a hablar con la gente y porque ellos han creído que esa era la decisión correcta y pues no lo fue, ¿no? Claro. Entonces, lo ideal, digo, yo entiendo que los recursos son limitados, no son escasos, pero lo ideal es que si tuvieran a bien pues acercarse porque también es importante, justo si ya tienes una empresa y sabes que no va muy bien, pues que alguien te la evalúe, ¿no? Que alguien te diga cómo va tu negocio y que alguien te diga, mira, estos son los riesgos que yo le veo y aquí es donde se te puede salir de control. Ya es decisión de cada quien arreglarlo o no, pero sí que es bueno en momentos así tomar un juicio de una persona pues un poco más experta en Extra. la materia, ¿no? Claro, totalmente. Wow, pues bueno, amigos, pues sobrevivimos al 2021, vamos al 2022, seguramente confío mucho que podemos sobrevivir, lo vamos a hacer y bueno, más de sobrevivir, pues a vivir, ¿no? Con estos consejos valiosísimos, sabemos que es retador, pero también que pues somos emprendedores y podemos salir adelante de esto tomando las mejores decisiones. Marco, pues muchas gracias por tu tiempo, de verdad que Muchas aprecio mucho gracias. esto que haces por toda
todos los emprendedores que nos están viendo, escuchando, que están preocupados, qué va a pasar. Entonces, pues yo creo que esto les da de alguna manera mucho que pensar, ¿no? Hay muchas decisiones que todavía no han tomado que tal vez pueden cambiar a una mejor dirección. Entonces, pues muchas gracias por tu tiempo, amigos. Pues acuérdense, si no se han suscrito en este canal, les invito a que se suscriban porque pues siempre tenemos nuevo contenido y cosas interesantes para ustedes. Cuídense mucho y les deseo un feliz año 2022 y que todo les salga de maravilla. No olviden vacunarse los que no lo han hecho y los que van por la siguiente dosis también. Cuídense mucho, nos vemos. Bye, hasta luego.